Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a Iglesia Renacer. El día de hoy queremos hacer algo un poco diferente. El día de hoy no hice bosquejo, tampoco tenemos PowerPoint, porque quiero compartir algo directamente de lo que Dios ha compartido a mi vida a través de lo que es el devocional. Por lo tanto, el día de hoy, antes de comenzar, déjeme darle gracias por todos aquellos que estuvieron orando por mí. De todo mi corazón les agradezco, ya que es la oración la que nos mantiene de pie. Esa es la realidad. Seguimos orando por aquellas personas que están atravesando este problema de COVID o cualquier otra situación que estén enfrentando. Pedimos al Señor que sea con ellos, que los fortalezca, que puedan ellos crecer en su fe en cuanto a la soberanía de Dios. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, hablamos de que todo lo que acontezca en tu vida está ya sea bajo la voluntad permisible de Dios o Dios directamente está tratando con cada uno de nosotros. Por lo tanto, el día de hoy he titulado este sermón Un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento. Y creo que este versículo, estos pasajes nos dibujan, nos presentan exactamente qué es lo que sucede en un verdadero arrepentimiento. Por lo tanto, quiero que vaya junto conmigo al libro de Segunda de Corintios, capítulo 7, versículos 8 al 12. Segunda de Corintios 7, 8 al 12. Y déjeme ilustrarle primero o contarle qué es lo que trata estos versos que vamos a estar leyendo. Si usted recuerda, la iglesia de Corinto era una iglesia básicamente como la iglesia de los Estados Unidos de Norteamérica, o quizás de la iglesia del siglo 2021. ¿En qué sentido? Donde la iglesia había permitido o había abierto las puertas al mundo, donde el pecado llegaba al punto donde gobernaba en la iglesia y nadie decía absolutamente nada, donde como que volteábamos para el otro lado y no mirábamos lo que Satanás estaba haciendo. Pablo entonces envía su primer carta, cualquiera diría un regaño pero serio, o cualquiera diría empezó a tirar pedradas Pablo a la iglesia de Corintios en su primera carta, Primera de Corintios. Ahora lo vemos aquí en la segunda, y no tengo que decirle a usted si usted es un creyente, usted ha leído Primera de Corintios y sabe lo fuerte que fue Pablo con la iglesia. Ahora recuerde, esto es a la iglesia. Es tremendo, aunque aplica también al no creyente, aquel que no conoce a Cristo, aquel que no ha nacido de nuevo, pero está directamente dirigida a la iglesia. Vamos entonces, 2 Corintios capítulo 7, versículos 8 al 12. Y veamos primeramente, en el versículo 8 vamos a estar mirando lo que es el arrepentimiento causa dolor. Quiero que lo vaya entendiendo. Primero déjeme, yo sé que no es bueno estar chupando un dulce, pero en mi caso tengo que hacerlo por la cuestión de la tos. Dice entonces, como punto número 1, el arrepentimiento causa dolor. Lo interesante de esto es que el día de hoy no queremos padecer dolencias. Nadie quiere atravesar por el dolor. A tal punto de que cuando surgió esta cuestión del COVID-19, todo mundo, movido por el temor, empezaron a hacer cosas basados o guiados o dirigidos por el miedo, por el temor, porque no quieren atravesar ningún dolor.
Mas veamos a través de la Escritura o a la luz de la palabra. 2 Corintios 7:8 nos dice: no lamento haberles enviado esta carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté, porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Mire, escuche. No lamento haberles enviado esa carta tan severa. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pablo? Pablo estaba corrigiendo el pecado, algo que la iglesia el día de hoy necesita regresar a practicar. Necesitamos con urgencia corregir el pecado en la iglesia. Al principio dice, sí me lamenté. ¿Por qué? Porque sé que les causó dolor durante un tiempo. El arrepentimiento, cuando nosotros señalamos el pecado, cuando nosotros corregimos el pecado, va a causar dolor, que no le digan, que no le cuenten. Quizás por eso es que no nos atrevemos el día de hoy en la iglesia a corregir el pecado, porque sabemos que va a traer dolor, va a haber fricción en la iglesia. Pero de acuerdo a la luz de la palabra, es necesario hacerlo. Punto número 2 es que el dolor produce arrepentimiento. Mire qué tremendo. Y si le huimos al dolor, por consecuencia no vamos a arrepentirnos. ¿Se da cuenta por qué la necesidad del arrepentimiento? Ahora, un verdadero arrepentimiento, porque es muy diferente. Lo vamos a ver a través de lo que estamos viendo acá. El versículo 9 nos dice que el dolor produce arrepentimiento. Ahora me alegro de haberle enviado, no porque los haya lastimado, ¿escuchó? No porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran. Porque el dolor hizo que se arrepintieran. Es a través de ese dolor, es a través de esa inconveniencia que hace que nosotros nos arrepintamos. Le dije, esto lo saqué de mi devocional. La iglesia necesita atravesar dolor para que entonces puedan reconocer que necesitamos arrepentirnos delante de Dios. Pero tenemos que entender que hay que mirar el dolor, la aflicción, la tristeza, como algo que está dentro de la soberanía de Dios. A veces Dios lo va a permitir y a veces Dios es el que directamente está trayendo esa situación a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito por el cual usted y yo fuimos llamados, fuimos escogidos por Dios, elegidos por Dios, es para vivir una vida de santidad delante de Él. Pero sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. El arrepentimiento o el dolor produce arrepentimiento. Ahora me alegro de haberle enviado la carta, la primera carta a Corintios. No porque les haya lastimado, la idea no es lastimar, aunque las personas así lo toman, ¿verdad? La persona toma cuando alguien predica acerca del arrepentimiento en contra del pecado. La gente lo toma como que son pedradas las que uno está lanzando. Y así lo tomaron en 1 Corintios. Así que no es nada nuevo. ¿Por qué? Porque queremos escuchar sin darnos cuenta que eso es precisamente lo que necesitamos escuchar. Cuando usted va a un médico, usted no quiere escuchar que el doctor le diga que todo está bien, cuando no todo está bien. Queremos que el doctor nos diga la verdad, que nos diga directamente qué es el problema, cuál es el problema,
porque entonces podemos tratar con el problema. Pero si tenemos cáncer y nos dan una aspirina, una Tylenol, ¿de qué sirve? Como el día de hoy, ¿verdad? Casi a todo le llaman COVID-19 o la variante Delta o lo que exista ahora, hoy día. Usted necesita saber qué es lo que está pasando, cuál es el problema para poder corregirlo. Nos sigue diciendo el versículo 19, porque eso me lleva al punto número 3. El arrepentimiento es un cambio de conducta. Escuche, es un cambio de conducta. Yo recuerdo haberle enseñado a nuestro hijo arrepentirse es un cambio de mente, un cambio de corazón y una vuelta completa para dirigirnos en una dirección opuesta a la que íbamos. Acá el versículo 9 nos dice, para que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Interesante. Ahora me alegro de haberle enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Mire qué tremendo, y cambiaran su conducta. O sea, nuestra forma de vivir, nuestra forma de dirigirnos en este mundo. Sí, no se trata únicamente de pensar lo bueno, si esto no va a bajar a mi corazón para que cambie mi manera de ser, para que cambie mi conducta, cómo me conduzco en la vida. El arrepentimiento me va a llevar a mí a cambiar mi conducta. ¿Y cuántos en la iglesia lastimosamente no hemos cambiado nuestra conducta? Seguimos siendo los mismos. No se puede. Eso no es un verdadero arrepentimiento, por lo menos no bíblico. Cuarto punto, o la cuarta cosa que aprendemos de estos versos. Esta es la clase de tristeza que Dios quiere. Mira qué tremendo. ¿Dios quiere que estemos tristes? No, Dios quiere que atravesemos tristeza, porque algo va a producir esa tristeza. Sigamos leyendo. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga. Mire qué interesante. Es la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Predicar, iglesia de Dios, predicar en contra del pecado no va a causar daño a nadie. Los únicos que van a ser dañados son aquellos que están engañados, que en realidad no están buscando de Dios. Pero esto no va a dañar a nadie, por el contrario. Desde que apareció Juan el Bautista en la escena de la historia del ser humano, su predicación era ¿qué? Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado, el reino de los cielos está cerca. Necesitamos nosotros el día de hoy, con urgencia, la iglesia de Dios, los verdaderos creyentes, los que se han convertido al evangelio, tenemos que predicar arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento. Pues la clase, mire qué tremendo, pues la clase, antes de ir aquí, antes de leer el versículo 10, dice, este sería mi quinto punto, la tristeza por el pecado nos va a alejar del pecado y va a traer como resultado la salvación. De nuevo, no son ideas mías, aquí está. Versículo 10 nos dice, pues la clase de tristeza
que Dios desea que suframos nos aleja del pecado. ¿Escuchó? La clase de tristeza que Dios desea que suframos. Dios desea que suframos tristeza. Sí, pero por el pecado. Lastimosamente hablamos mucho del arrepentimiento, pero no entendemos qué es lo que sucede en este verdadero arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente es porque entendió que es un pecador, que necesita confesar sus pecados a Dios y entiende que Cristo Jesús vino al mundo a morir por sus pecados. Mire qué tremendo, lo que trajo a Jesús a la tierra y lo llevó hasta la cruz del Calvario fue nuestro pecado. Por lo tanto, si yo ignoro esto, si no lo entiendo y sigo pecando, es como querer que Cristo regrese otra vez a seguir sufriendo en la cruz del Calvario. ¿Se da cuenta de la importancia de entender? Es que necesitamos entender, entristecernos, porque al pecar ofendemos a Dios. Porque ignoramos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Eso debería de producir tristeza en nosotros y aborrecer el pecado. Mas, sin embargo, vemos en la iglesia de Corintios, estos hasta se jactaban de que el hijo de un hombre estaba teniendo relaciones sexuales con la mujer de su padre. ¡Wow! ¿Y cuántos pecados iguales o peores que este no viven dentro de la iglesia el día de hoy y nadie quiere decir nada? ¡Qué tremendo! Pero queremos la bendición de Dios. No se puede. Dios no va a bendecir el pecado, porque eso es lo que nos separa a nosotros de Dios. Le dije, la tristeza por el pecado debería de alejarnos del pecado. ¿Por qué? Porque esa tristeza, cuando entiendo mi pecado, trae como resultado la salvación. El versículo 10, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos, nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. ¿Escuchó? No hay que lamentarse, porque hay dos tipos de tristeza, de acuerdo a este versículo. Y eso me lleva al punto número 6. La tristeza del mundo resulta en muerte espiritual. Hay una tristeza que es la que Dios desea que nosotros sintamos, pero hay otra tristeza que el mundo nos da. ¡Wow! Y esta es muy diferente. Una es diferente a la otra. Esta tristeza nos va a llevar, ¿qué? Al arrepentimiento. ¿Y a qué? Y a la salvación. Alejarnos del pecado. Pero la tristeza del mundo nos lleva ¿a dónde? Esta resulta en muerte espiritual. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, ¿escuchó eso? Resulta en muerte espiritual. ¿Por qué razón? Porque no es un verdadero arrepentimiento. Es un remordimiento. Es como cuando lo sorprenden, ¿verdad? A uno de estos grandes predicadores, hablando de la iglesia, hablando del mundo, a uno de estos deportistas, es sorprendido en pecado. Y salen ahí en televisión, ¿verdad? Llorando. Oh, arrepentido. Mentira, porque después sigue haciendo lo mismo. Eso no fue un verdadero arrepentimiento. O por lo menos no de acuerdo a la Escritura. Eso no es un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento te va a llevar a sentir una tristeza, a aborrecer el pecado que te llevó a ofender a Dios, el cual a la vez te lleva a un arrepentimiento.
a una tristeza, pero no como el mundo, porque estos aparentan que se arrepienten, pero siguen en lo mismo. Por lo tanto, no se arrepintieron, no sintieron tristeza por lo que hicieron. Como aquel hombre o aquella mujer que le es infiel al esposo, al cónyuge, y te prometo que no lo vuelvo a hacer, solamente para volver a repetir la misma historia. ¿Hubo arrepentimiento? No. ¿Por qué? Porque no sintió la tristeza del daño que había hecho. Iglesia, necesitamos escuchar esto. Decimos entonces, la tristeza del mundo resulta en muerte espiritual. Y el último punto que tengo aquí para usted es que todo lo necesario para corregir la situación creada por el pecado lo encontramos acá. Y esto lo encontramos en el versículo 11. Versículo 11 nos dice: tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. ¿Escuchó? La tristeza que proviene de Dios. No la que proviene del mundo, que nos lleva ¿a qué? A una muerte espiritual. Sino la tristeza que produce Dios, que nos lleva al verdadero arrepentimiento y a la salvación. ¿Qué dice? Tal fervor. Cuando hablamos de fervor, hablamos de un sentimiento y actitud profunda. Un sentimiento y actitud de profunda veneración religiosa. O sea, ¿entendemos que cuando pecamos ofendemos a Dios? ¿Cómo sé si en realidad entiendo esto? Cuando me aparto del pecado, lo llego a aborrecer y no vuelvo a hacer lo mismo. De lo contrario, si esto no sucede, eso no fue algo producido por la tristeza que Dios trae. Quiero que lo entienda. Porque ese fervor del que habla nos debe llevar a cambiar nuestros sentimientos en cuanto al pecado. Y nos tiene que producir una actitud de venerar al Señor, de darle gracias a Dios, de buscar esa transformación o esa santidad que solamente Él puede producir en cada uno de nosotros. ¿Qué dice después de fervor? Tal ansiedad por limpiar su nombre. Tal ansiedad por limpiar su nombre. La ansiedad es conocida por nosotros más que todo como una enfermedad mental. Pero ansiedad es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, escuche, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Wow. Cuando la iglesia de Corintios recibió la primera carta, ellos con ansiedad buscaron limpiar su nombre, corregir lo que habían hecho mal. La iglesia el día de hoy no quiere corregir nada. Pero el verdadero arrepentimiento va a producir esto en nosotros. Esa ansiedad, pero no por ir a hacer lo mismo, no para seguir pecando, sino una ansiedad de querer verdaderamente cambiar. Eso nos lleva a buscar a Dios, eso nos lleva a leer su palabra, porque al leer su palabra le conocemos mejor a Él, y entiendo que cuando peco estoy ofendiendo al Señor, estoy entristeciendo al Espíritu Santo que Dios ha puesto en mi vida como garantía de que soy una nueva criatura. ¡Qué tremendo!
ansiedad, fervor. ¿Qué es lo que dice? Tal indignación. Indignación es el sentimiento de intenso enfado que provoca un acto que se considera injusto, ofensivo y perjudicial. Mire, pero de nuevo, no vemos al pecado como tal. A veces decimos, oh, una mentirita blanca, no es pecado. Debemos de ver esta indignación, debemos de sentir este sentimiento intenso de enojo, de enfado por las consecuencias del pecado. Pues la paga del pecado es muerte. Que no le digan, que no le cuente. El pecado es lo que nos alejó del Señor. Y sigue siendo el pecado el que te va a mantener alejado de Dios. Pero no lo hemos entendido de esta manera. No nos hemos indignado por el pecado en nuestras vidas. ¿Cómo lo sé? Porque no lo consideramos injusto. Al contrario, lo excusamos, ¿verdad? No lo consideramos como algo ofensivo, que no solamente ofende a Dios, sino también ofende a otras personas que tal vez en verdad desean encontrarse con Dios, pero ahora estamos nosotros como una piedra de tropiezo por no entender que se debe producir una indignación en contra de ese pecado, porque la verdad es que es perjudicial. El alma que pecare, ¿esa qué dice el Señor? Morirá. O sea, hay consecuencias del pecado. Por lo tanto, no podemos tomarlo a la ligera. Tenemos que tratar con el pecado. Perjudica no solamente a ti, sino también a otras personas. ¿Qué dice después de lo que es indignación? Tal preocupación. La preocupación es el estado de desasosiego, inquietud o temor producido ante una situación difícil, un problema, etc. Ahora, me llamó la atención, escuche. Es el estado de desasosiego, la preocupación, inquietud o temor producido por una situación difícil. Inquietud o temor. El mundo entero el día de hoy está inquieto y está bajo temor. Pero no es producido por la tristeza que Dios da, sino por el mundo. Debe de haber una preocupación, pero la preocupación no es si me va a dar el COVID-19 o no. Mi preocupación debería de ser, ¿estoy viviendo una vida recta delante de Dios? ¿Estoy verdaderamente dentro de la voluntad de Dios? ¿Estoy haciendo lo que Dios me ha mandado a hacer? Estoy buscando junto con aquellos que verdaderamente se han convertido al Evangelio. Estoy buscando esa santidad en mi vida. Me preocupo por eso, estoy preocupado por la bolsa de valores, o estoy preocupado por si mañana voy a tener trabajo o no lo voy a tener, o estoy preocupado por si mi mujer me va a abandonar o no me va a abandonar. ¿Cuál es la preocupación? Tal preocupación, tal deseo de verme. El deseo de verme me llama la atención porque lo he dicho anteriormente. Déjeme tomar un poquito de agüita. Muchas veces estamos en reuniones
con hermanos de la iglesia. Y están los hermanos, pero contentos, disfrutando de un buen tiempo. Cuando de repente viene otro hermano, entra otro hermano y aquel rapidito, aquel que estaba contento, rapidito ya no encuentra la puerta donde salir. Eso es un buen indicio, una buena señal de que algo no está bien, de que no hay salud en la vida de esa persona. ¿Por qué no puede llevarse bien con los demás? Hay algunos de nosotros que no podemos vernos ni en pintura. Deseo de verme. Ellos deseaban volver a ver a Pablo. Mire, la carne es tremenda. Y tal vez por eso a veces no queremos nosotros tratar con esta cuestión del pecado en la iglesia. Porque sabemos que va a causar quizás hasta divisiones. Pero yo quiero decirle algo. El que se ofenda y decide separarse de la iglesia por esta cuestión es porque nunca fue parte de la iglesia. Estos deseaban ver a Pablo. ¿Por qué? Porque entendieron que la primera carta, aunque fue muy severa, muy dura, era lo que necesitaban. ¡Qué tremendo! Era lo que necesitaban para cambiar su actitud en cuanto al pecado. Y lo que es mejor, únicamente así encontraron salvación. ¿Acaso no es todo lo que nosotros buscamos? ¿Ser salvos? Sabemos que aquí estamos perdidos. Pero al escuchar el mensaje de salvación, el evangelio, sabemos que hay esperanza, que en Cristo Jesús podemos encontrar salvación para nuestras almas. Deseo de verme. ¿Qué dice? Tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Mira qué tremendo. Pero hoy día no queremos castigar el pecado. Mejor ignorémoslo porque se va el hermano y es el mejor diezma. No. El verdadero arrepentimiento va a producir en nosotros un celo por lo que es la santidad a Dios. Tenemos que llegar al punto donde debemos aborrecer el pecado y volvernos celosos. Escuche, Pablo, en su celo por la religiosidad, en su celo por la ley religiosa, estuvo dispuesto de llevar a los cristianos a la muerte, a encarcelarlos. Pero nosotros hoy día no estamos dispuestos a llevar al pecado, a la muerte, a reconocer que ofendemos a un Dios santo cada vez que nosotros pecamos. ¡Qué tremendo! La disposición para castigar lo malo. ¡Qué excelente! La disposición. No para castigar lo bueno. Porque hoy día a lo bueno le decimos malo y a lo malo le llamamos bueno. Pero debe de producirse en nosotros cuando verdaderamente nos hemos arrepentido una disposición para castigar lo malo. Miremos la sociedad en la que vivimos. La sociedad en la que vivimos, lastimosamente, es una sociedad de padres que se negaron a castigar a sus hijos. Y por eso la ley tiene que tratar con ellos. ¡Qué tremendo! La Biblia nos dice que Dios corrige,
castiga a todo aquel que recibe por hijo. Cuando retenemos nosotros ese castigo, estamos haciendo un mal. Cuando el niño llega con un juguete que usted no lo compró, hay que averiguar de dónde lo sacó. ¿Qué pasó? Y si se lo robó de una tienda o se lo robó de un amiguito, hay que hacerlo, hay que castigarlo y hay que hacerlo que lo lleve de nuevo de donde lo agarró. Eso es castigar, eso es corregir lo malo, no ignorarlo. La iglesia de Cristo necesita despertar y darnos cuenta que aunque va a producir dolor, aunque va a producir tristeza, aunque quizás vaya a haber una disolución, aunque quizás vaya a deshacerse algo, vaya a haber una separación de la iglesia, es necesario estar dispuestos a castigar lo malo. Recuerde, Pablo dice a ese hombre, ni deberían de comer con él. Wow. Ni deberían de irse a echar una tacita de café con él. Para que aprenda. Wow. Pero nosotros hoy día, bien, gracias. Estamos comiendo con adúlteros, ladrones, homosexuales. Y de nuevo, no estoy hablando, recuerde, esta carta fue escrita ¿para quién? Para la iglesia de Corintios. No estoy hablando de uno que no conoce a Dios, pues si él no conoce a Dios, que por lo menos tiene la excusa, no conoce a Dios. Pero la iglesia, ¿qué excusa tenemos? Los amo en el amor del Señor y por eso quise compartir esto que Dios me mostró durante mi tiempo de devoción con Él. Sigamos leyendo. Tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron, me encanta, ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Iglesia, necesitamos demostrar, escuche, necesitamos demostrarle a Dios que hemos hecho todo lo necesario para corregir la situación. No seguir fomentando más el pecado en la iglesia, sino corregirlo, castigarlo, estar dispuesto a castigar todo lo malo. ¿Qué dice? Mi propósito, el versículo 12. Mi propósito entonces no fue escribir acerca de quién causó el daño o quién resultó dañado, porque eso ya se produce chisme. Les escribí para que a los ojos de Dios, me encanta. ¿Por qué comparto esto? ¿Por qué estoy predicando esto? Lo mismo, para que a los ojos de Dios pudieran comprobar por sí mismos. Porque escuche, hay que comprobarnos a nosotros mismos. Esto es individual, esto es personal. Comprobar por sí mismos qué tan leales son a nosotros. Ahora, esto hay que explicarlo un poquito. Porque mi lealtad, su lealtad, no debe ser para con un hombre. Quiero que lo entienda. Si usted le es leal a un hombre, usted está mal. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Mi lealtad debe ser siempre a Dios. El hombre se equivoca. Dios no se equivoca. El hombre está limitado, pero Dios mira
todo lo que yo hago, todo lo que yo pienso. No puedo esconderme de Dios. Por lo tanto, mi lealtad debe ser siempre hacia Dios. Y cuando Pablo dice comprobar para sí mismos qué tan leales son a nosotros, porque se está tomando esa libertad. Porque Él fue el que plantó la iglesia. Él fue el que predicó a esta iglesia. Y lo que Él predicó fue la verdad del Evangelio, el verdadero Evangelio. Por lo tanto, la lealtad hacia Él es la lealtad hacia Dios. La lealtad a la palabra de Dios. ¿Sabe? Por eso que creo yo que muchos de nosotros no queremos leer, no queremos llevar un devocional, porque sabemos la responsabilidad que conlleva. Porque entre más sé de Dios, más se debe producir en mí un verdadero arrepentimiento. Que no le digan, que no le cuenten. Iglesia, que podamos nosotros aplicar la palabra de Dios, no solamente lo que nos gusta, no solamente lo que nos conviene, sino toda la palabra de Dios. Que estemos dispuestos a corregir lo malo, a aborrecer el pecado, a arrepentirnos con un verdadero arrepentimiento. Y no así hacerlo en público nada más para que todo el mundo te vea, no. Tú y Dios, en una forma personal. Que Dios te bendiga y que la palabra de Dios se haga vida en tu vida y en la vida de la iglesia. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Que la paz de Dios sea contigo. Amén.